y cáncer de testículo. Yo soy su compañera Valeria Silva. Bueno, ¿qué es el cáncer de próstata? Este es una proliferación descontrolada de células epiteliales, secretoras luminales, células basales y células neuroendocrinas raramente de la glándula prostática, con comportamiento biológico, potencial maligno y pronóstico heterogéneos relacionados principalmente a la edad. Más adelante vamos a ver cuál es la edad y los factores de riesgo. Cuando tenemos una enfermedad localizada, podemos tener un 75% con extensión a 10 años, un 65% morirán de cáncer y un 50% tendrán enfermedad metastásica y morirán en 3 años. Es por esto la importancia de que lo encontremos a tiempo. Y bueno, el 95% de este cáncer van a ser adenocarcinomas acinares y el 5% van a ser de células neuroendocrinas transicionales o sarcomas. Su epidemiología, este tumor es el segundo tumor más frecuente en hombres según el Globocan. Aquí tenemos una gráfica de la incidencia de las 10 neoplasias más frecuentes en México, que también eran del Globocan, y vemos que el cáncer de próstata pues ocupa el primer lugar. Ya después sigue el cáncer de pulmón. Y bueno, su causa de muerte pues sigue siendo real, pero ha disminuido. Antes pues era más difícil que se encontrara a tiempo. En mayores de 60 años se puede encontrar, sobre todo la edad media para el diagnóstico son los 66 años de edad. Y mayores de 75 años, en más de la mitad de los casos, pues vamos a tener un 69% de muerte. Entonces vemos que conforme avanza más la edad, pues tenemos mayor probabilidad de muerte del paciente. El escrutinio está recomendado según la guía que debe de empezar a los 40 años en individuos con factores de riesgo y que tengan un antígeno prostático mayor a 1 nanogramo por mililitro. Factores de riesgo. Tenemos que este cáncer tiene mayor prevalencia con la edad, ¿sí? A mayor edad. En menores de 40 años, la prevalencia es de 1 en 100,000, en 10,000, perdón. De 40 a 59 años es de 1 en 103 personas y ya de 60 a 79 años, 1 en cada 8, ¿sí? Por eso era lo que veíamos en la diapositiva anterior. Antecedentes familiares. Se hereda con 3 o más familiares afectados o 2 con enfermedad temprana, que haya sido menor a 55 años. De 70 años aumenta por 4, 60 años aumenta por 5 el riesgo y 50 años el diagnóstico aumenta por 7 el riesgo, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que nosotros indaguemos en personas de 40 años, como la marca la guía, empezar a preguntar sobre factores de riesgo. La raza, pues la negra es la más importante, la que va a tener mayor, que va a estar más relacionada con este cáncer. Y las diferencias en la dieta, mayor ingesta de grasas, grasa animal, carne roja, va a ser mayor el riesgo. También mencionaba la guía que pues si consumen muchos alimentos que sean muy a temperaturas altas. Y pues va a ser menor el riesgo cuando llevan una dieta saludable. La obesidad también aumenta el riesgo de enfermedad en edad más avanzada y un mayor índice de recurrencia después de que tuvo el tratamiento el paciente. Como tal, la guía nos marca que los primeros 3 que platicamos, la edad, los antecedentes heredofamiliares y la raza, pues son los más establecidos o los que más se han estudiado como factores de riesgo. Podemos tener cuáles son las lesiones precursoras de este cáncer. Como tal, pues podemos empezar con una proliferación atípica de células acinares pequeñas y ya después va a avanzar hacia una neoplasia prostática intraepitelial, sobre todo a los 30 a 40 años de edad, pues empieza con incidencia alta, ¿sí?
Aquí tenemos esta imagencita nada más para que nos guiemos cómo empieza, cómo es el tejido normal y cómo va avanzando de bajo grado a alto grado, ¿sí? Y aquí vemos que ya cuando sobrepasa la lesión premaligna, aquí estaría el NIP3, pues ya nos cruzamos hacia un cáncer in situ y ya después va avanzando el cáncer. Y bueno, existe cáncer en 50-100% de las biopsias ya cuando nos encontramos en esta parte de la enfermedad. El cáncer, ¿dónde se origina? El cáncer de próstata. Esto es importante al momento, por ejemplo, de que se va a realizar un ultrasonido, una biopsia, pues, o siempre tomarlo en consideración. El 5 al 10% se origina en la zona central de la próstata, el 10 al 20% en la zona de transición, aquí adentro, y el 60 al 70% en toda la zona periférica. Y metástasis. Este cáncer puede dar metástasis linfáticas internas, distantes, lesiones óseas o viscerales, ¿sí? Las distantes, la más común es en la espina lumbar. Es por eso que siempre se debe pues, indagar acerca de los síntomas y suele tener mucho dolor de la espalda el paciente, pues esto nos puede marcar que está teniendo una metástasis distante. Y las viscerales a pulmón, hígado, glándulas suprarrenales. Los datos clínicos, ¿qué síntomas va a tener este cáncer? Pues en etapa temprana realmente los pacientes van a ser asintomáticos. Ya cuando tenemos síntomas es que tenemos una enfermedad que está avanzando, ¿sí? O ya metástasis. Podemos tener una micción obstruida o irritante que puede indicar un crecimiento local y que está afectando la uretra o el cuello vesical, o una extensión directa al trígono vesical. Y puede haber dolor óseo, que esto pues ya nos indicaría que el paciente está teniendo metástasis. Signos, pues aquí es muy importante la exploración física. El tacto dígito rectal se recomienda en mayores de 55 años, pero pues como ya vimos, si hay factores de riesgo, hay que empezar antes. Pueden tener síntomas urinarios o pueden ser asintomáticos con factores de riesgo. Y bueno, podemos encontrar una induración o una nodularidad al momento que nosotros palpamos. Y pues un tacto anormal tiene mayor probabilidad de detección de cáncer. Es como siempre lo hemos visto, como la descripción de las masas, que si tiene los bordes regulares o irregulares, si está indurado o no está indurado, si es móvil o si está fijo, pues todo esto es lo que nos va a marcar la pauta si debemos empezar a sospechar. Y bueno, también la guía nos dice que el tacto debe ser realizado por un médico de experiencia, es lo recomendable. Y bueno, ya si encontramos ese tacto anormal, hay que hacer una evaluación adicional con un antígeno prostático, ya sea si encontramos anormal tanto el antígeno como el tacto, pues nos vamos a preguntar si ya hay que realizar una biopsia, hay que enviarlo. Primero se realiza el ultrasonido y ya después. Y bueno, pues ya también podemos encontrar un cáncer prostático con avance local o podemos encontrar linfadenopatía regional con linfaedema en extremidades inferiores. Entonces, pues todo esto es como que la parte del seguimiento que debemos realizar. El antígeno prostático, muchas veces podemos tener elevaciones benignas de este marcador, ¿sí? En la hiperplasia prostática benigna, prostatitis, inflamación, en las biopsias, cistoscopía, en la RTU, en retención urinaria, eyaculación, examen dígito rectal, trauma perineal o infarto prostático. De hecho, no está indicado cuando el paciente se le debe de recordar que si trae síntomas urinarios o datos de infección o es muy importante que no haya tenido una eyaculación en los días anteriores
para que esto no suceda y no tengamos una elevación pues que realmente no es significativa. Y bueno, pues el antígeno, cuanto más elevado, pues es mayor el riesgo. Lo normal es menor a 4 nanogramos por mililitro. Cuando lo encontramos entre 4 a 10, podemos tener un 20 a 30% de riesgo. Se sugiere en la guía que nosotros empecemos con un antígeno prostático basal entre los 40 y 50 años y dependiendo de los factores de riesgo del paciente y también pues qué valor encontremos, pues nosotros vamos a decidir si cómo va a ser el tamizaje de esta. Un Gleason 7 es un cáncer de alto grado, hasta en pacientes que tengan un antígeno menor a 2, entonces es por esto la importancia. O valores menores a 4, pues siempre, como quiera, hay que verificar los factores de riesgo del paciente. Antígeno prostático mayor a 10 nanogramos por mililitro, pues tiene un 65% de probabilidad de riesgo para cáncer de próstata. Entonces, nosotros no nos vamos a guiar con un solo resultado. Es necesario que nosotros pues volvamos a realizarle al paciente el antígeno prostático en varias semanas y verificar el resultado. Siempre pues que sea en el mismo laboratorio de preferencia y que sea bajo las mismas medidas o sea, de el seguimiento de los pasos. Y bueno, también se puede alterar con inhibidores de 5-alfa reductasa o con un mayor índice de masa corporal. Y bueno, ya después de aquí ya encontramos el tacto anormal y también ya encontramos el antígeno prostático anormal, pues nosotros ya vamos a ver si el paciente requiere una biopsia de próstata. Ya dependiendo, pues nosotros lo vamos a referir. Y bueno, aquí se recomienda en esta biopsia de próstata que el muestreo sea de 12 tomas que incorpore las zonas laterales y apical, ¿sí? Toda esta parte y todas las partes laterales de la próstata. Porque muchas veces pues se toman menos muestras y pues no llegamos a la zona donde está creciendo, tenemos el crecimiento anormal de células malignas. Y bueno, se recomienda una profilaxis antibiótica, es efectiva para prevenir complicaciones después de una biopsia y no se requiere suspender aspirina a dosis bajas 7 a 10 días previos. Esto es lo que nos dice la guía y no se sugiere realizar enema. Y bueno, cuando tenemos una biopsia previa con resultado negativo, para repetir la biopsia, pues es cuando tenemos un antígeno prostático que se eleva, otro tacto rectal sospechoso, imágenes de la resonancia magnética paramétrica, pues aquí tenemos una mejoría en detección de cáncer de próstata comparado con la repetición de próstata. Nos marcaba la guía que pues sí estaba más recomendado realizar una resonancia porque nos podía marcar exactamente dónde se encontraba el tumor, pero pues sabemos que tiene un alto costo y pues nosotros no lo tenemos en primer nivel. Y el up-to-date nos decía que un paciente mayor con comorbilidades importantes, o sea, que tenga una edad avanzada, pues una resonancia magnética nos puede marcar también si es una lesión de bajo grado o no. Entonces, pues aquí sería, pues de acuerdo a las comorbilidades, pues si realmente el paciente requiere la biopsia o no, y pues ya renunciar a la biopsia porque le puede traer mayor complicaciones al paciente de edad avanzada. Datos generales del laboratorio, podemos encontrar azoemia por una obstrucción ureteral, por extensión al trígono vesical, una anemia, sobre todo en metástasis, elevación de la fosfatasa alcalina igual en metástasis, o fosfatasa ácida igual, metástasis. Estos solo son datos como que nos pueden llevar a ver pues si el paciente está teniendo una enfermedad ya avanzada. Y en cuestión de imagenología, se puede solicitar el ultrasonido transrectal
En este, pues sobre todo se van a encontrar lesiones hipoecoicas o anecoicas. Ya depende de la zona de la próstata. Aquí vemos que está en la zona periférica la lesión. Y en cuestión de la resonancia, igual, pues es la ideal para que nosotros sepamos bien dónde está el tumor, como les comentaba. Y bueno, aquí también vemos una lesión en la zona periférica. Y aquí vemos cómo nos podríamos guiar en dado caso de que alguna vez nos toque alguna resonancia, que es muy raro, nosotros verla. Y bueno, también está la gamografía ósea. Más que nada se solicita cuando se sospecha de una metástasis. Sobre todo aquí vemos en las zonas de la pelvis, son zonas hipercaptantes, áreas hipercaptantes. Nada más para que conozcamos, pues, qué más se le puede realizar a un paciente. La graduación y estadificación, el Gleason es el que se utiliza. Podemos dividirlo en grado primario, grado secundario, que es leve o alto, ¿sí? Y aquí el Gleason, más que nada, se utiliza un primer patrón que es el más predominante, y el segundo es el patrón más observado, y estos dos se suman. Entonces podemos ahí ya tener el Gleason 5, 6, 7, dependiendo. Y ya cuando es mayor a 7, tenemos un cáncer de alto grado. Más que nada para que lo conozcamos, porque pues algunas veces tal vez nos puede tocar que tengamos alguna nota y tengamos que explicarle al paciente. Y bueno, aquí pues nada más el grado 1 de cáncer es un Gleason 3+3, o sea, vamos a repetir dos de estos, patrón 3, que son células de tamaño variable que se filtran entre estroma y glándulas, o sea, este es el grado 1 y son células, como vemos, de diferentes tamaños. Ya, por ejemplo, el grado 3 es un 4+3, o sea, aquí un 4+3 nos da un Gleason 7, porque vamos a sumar el 4+3, son más agresivos. Y bueno, aquí pues vamos a sumar un 4, que son glándulas con formación incompleta, con diversas fusiones. Vemos aquí cómo están las glandulitas como que fusionadas y hay mayor infiltración, ¿sí? Y pues aquí, dependiendo, pues vamos avanzando hasta tener el grado 5 de cáncer, que son Gleason pues mayores, y pues ya tenemos glándulas sin formación, o sea, realmente se va perdiendo el tejido normal de la próstata. Y la guía también nos marca estos grados, del 1 al 5. Y ya, pues vamos avanzando, ya arriba de 7, como les dije, un Gleason es un cáncer de alto grado. Nada más para que lo tomemos en consideración. Y también nos marca el TNM, que usa los resultados del tacto y del ultrasonido para, pues, realizarlo, ¿sí? El T, pues, regularmente nos decía la guía que, pues, está más orientado con la resonancia magnética. Y bueno, podemos tener desde un carcinoma in situ, y ya después va a ir avanzando, un tumor que vamos a afectar más de la mitad de la próstata. Aquí tenemos el T2B, ya después va avanzando, se va extendiendo, un T2C, que dice que afecta a ambos lóbulos de la próstata, aquí ya se extendió, y podemos tener ya un T3A, T3B, que va afectando otras zonas de la próstata, las vesículas seminales, y ya después un cáncer que ya se extiende, ¿sí? Que afecta a otras zonas. El N, pues igual ya se va hacia los ganglios linfáticos regionales, y la metástasis, pues sabemos que ya se extendió por vía hematógena.
Y bueno, aquí los grupos de riesgo para cáncer de próstata localizado. El alto riesgo es que tenga un T2C o un Gleason entre 8 a 10 o un antígeno prostático más de 20. O sea, estos son los grupos de riesgo y ya dependiendo de de las tres cositas que acabamos de ver, nosotros lo vamos pues a clasificar. Bueno, tal vez nosotros no, pero para que sepamos que existe. Y ya el tratamiento debemos de clasificar según su riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Y ya dependiendo del Gleason, del antígeno prostático y del TNM, pues lo vamos a clasificar, ¿sí? Era la tablita que veíamos hace ratito. Y bueno, los tratamientos que son curativos como tal, viene marcada la guía que solo son la prostatectomía radical, radioterapia externa y la braquiterapia, ¿sí? Ya muchas veces se recomienda la vigilancia activa. La vigilancia activa, pues quiere decir que son pacientes que tal vez no tienen alto riesgo, y que muchas veces tienen una expectativa de vida muy corta, o sea, ya son pacientes de edad avanzada que se ve el riesgo-beneficio de si se le va a realizar alguna otra cosa o si solo se va a tener en vigilancia para que el cáncer no avance. Y bueno, había un artículo de JAMA que también nos decía de la vigilancia activa. Es un monitoreo de progresión con intención de curar, pero pues también algunas veces es para que segura, es con un enfoque preferido hacia un cáncer de próstata menos agresivo y con un antígeno prostático menor a 10 y un Gleason 3+3. ¿Sí? O sea, de 6. Sabemos que arriba de 7 el Gleason es de alto riesgo, ¿sí? Y bueno, perdón. En un alto riesgo, igual vamos a empezar con terapia de privación androgénica y aquí ya se va a llegar hasta una linfadenectomía pélvica extendida. Se van a retirar los ganglios linfáticos. Aquí, Valeria, Sí. en la terapia de privación androgénica, ¿recuerdas cuál es el que usan en IMSS? En el IMSS se llamaba, permítame, creo que por aquí lo tengo. Flutamida. Bicalutamida. Ujú, Muy bien. ok, sí. Y bueno, ¿y qué más? El tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración. Muchas veces se realiza este procedimiento y no responde. Entonces, hay que investigar si el paciente tiene metástasis. Si no tiene, pues continuar con maniobras hormonales y no ofrecer otras alternativas. Si sí hay, pues, ¿cuál es su estado general? Hay que conocerlo. Esta escala que se llama ECOG, nos sirve para ver pues cómo es la calidad de vida del paciente que tiene cáncer, un paciente oncológico. Entonces, va de 0 al 5, ya dependiendo de cuánto tenga. Por ejemplo, aquí nos dice buen estado general del 0 al 1. El 1 todavía es restricción de actividad intensa, capaz de trabajo ordinario. Pero un mal estado general es un ECOG arriba de 2 o igual. Ya cuando es incapaz de trabajar el paciente, está levantado más del 50% de tiempo, o sea, está despierto, no va avanzando y pues ya el paciente ya no puede autocuidarse hasta llegar a una incapacidad total, que ya pues está así, ya cama 100%, ¿sí? Y el 5 pues ya es el fallecimiento del paciente. Entonces, nosotros pues se va a ver cuál es el estado general del paciente. Si tiene un buen estado, pues si presenta sintomatología, o sea, es decir, dolor, progresión rápida. Y si no, pues vamos a empezar con otros medicamentos. Y si es un mal estado general,
Si sí hay síntomas, pues nos vamos a ir rápidamente a estos medicamentos, a viraterona, enzalutamida y radium 223. Si no, pues vamos a continuar con antiandrógenos. Ya dependiendo de cómo va avanzando, son medicamentos que el IMSS no tiene como tal todos, vi la tablita. Son medicamentos pues un poquito más avanzados, de otro nivel de atención obviamente. Y ya dependiendo de cómo avanza el paciente, pues vamos a llegar hasta un tratamiento paliativo, ¿sí? Ya cuando el paciente tiene un cáncer muy avanzado, pues llegamos hasta el tratamiento paliativo. Y estos medicamentos, les puse esta tablita, abiraterona, cabazitaxel, denosumab, enzalutamide, el radium y sipuleucel T. Este también venía en la guía. Todos estos medicamentos, pues, son ya cuando el paciente, pues, ya está en etapas más avanzadas. Se utiliza, pues, cuando es recurrente el cáncer, como habíamos visto en el algoritmo. Y, pues, también pueden tener efectos adversos estos medicamentos. Entonces, pues, siempre va a ser necesario, pues, verificar cómo está el paciente, el estado general y ver si realmente vale la pena, pues dependiendo de qué es lo que quiera también el paciente, ver si se va a seguir realizando algún otro paso o vamos a llegar ya hasta ahí y pues va a empezar tratamiento paliativo. No sé si alguien tenga alguna duda. Esto sería como lo más importante del cáncer de próstata en cuestión del tratamiento. Saber que pues solo esos tres, prostatectomía radical, en la radioterapia y braquiterapia, están enfocados a curación. O sea, Gracias, todo bien. ok. Bueno, pues vamos a continuar con cáncer de testículo. El cáncer de testículo, pues los tumores testiculares de células germinales representan un grupo heterogéneo de neoplasias de histología compleja, derivan de una célula germinal primordial. Aquí da origen a diversas neoplasias según la etapa de diferenciación, es decir, de transformación maligna. Y estos se dividen según su tipo de célula de origen. Podemos tener seminoma, no seminoma y no germinales o del estroma. Los seminomas se encuentran un 40 a un 70%. Está el carcinoma de células embrionarias del 15 al 20%. No seminoma, pues también tenemos, esto era parte del no seminoma. El teratoma del 5 al 10% y el coriocarcinoma menor a 1%. El teratoma, cáncer, tiene una menor sensibilidad a la quimioterapia y solo un 15% sobreviven tras resección quirúrgica. Entonces, esta es la importancia de encontrar el diagnóstico. Permítame tantito. Ya, perdón. Y los no germinales o del estroma regularmente son benignos, de células de Leydig y de Sertoli, y pues aumentan más con el índice de masa corporal. Entonces, pues los más agresivos se puede decir, o los que más podemos encontrar son los no seminomas. Regularmente, pues no suelen responder tan rápido al tratamiento. Los más comunes son los de tipo seminoma. Factores de riesgo de este cáncer, pues el 10% de los pacientes, una historia de criptorquía. Y bueno, si no se repara antes de la pubertad, pues corre el doble de riesgo el paciente. Que tengan un familiar de primer grado de cáncer testicular, varones con infertilidad
un antecedente de síndrome Klinefelter o cáncer de testículo contralateral, o jóvenes que se encuentren entre la tercera y cuarta década de la vida. Todo esto tenemos que indagar. El cuadro clínico que nos va a llevar a una sospecha es que el paciente puede tener un dolor en el escroto como primer síntoma en un 20%, un dolor local 27%, dolor de la espalda y del flanco en un 11%. Esto más que nada pues nos puede indicar una enfermedad avanzada. Pueden tener ginecomastia en un 7%, es más común en los tumores no seminoma, que tengan ginecomastia o dolor. Un 10% del cuadro clínico se puede asemejar a una orquiepididimitis. Puede haber un agrandamiento indoloro del testículo o que el paciente sienta una pesantez testicular, ¿sí? Estos son los datos que nos pueden llevar a una sospecha. El diagnóstico. Pues regularmente cuando tenemos una masa testicular sólida sin dolor, puede ser patognomónica de cáncer de testículo. Entonces, regularmente esta masa pues es precedida de una reducción del tamaño del testículo. Hay que indagar acerca de esto. Un examen físico completo al paciente, buscar las características de la masa, sobre todo de características que sean sospechosas de malignidad, búsqueda de metástasis en ganglios supraclaviculares o masas abdominales. Factores de riesgo cuando tengan los pacientes, que son los que acabamos de ver, que recomendarle una autoexploración mensual de sus testículos y no se recomienda un examen médico de rutina ni autoexploración en pacientes que no tengan factores de riesgo y que sean asintomáticos. El 95% de los pacientes tiene una sobrevida de 5 años y claro, el pronóstico depende de qué tan rápido hagamos el diagnóstico, el grado de extensión o estratificación del tumor. Y aquí les puse nada más esta imagen de la autoexploración, que recomendarle que el mejor momento es después de la ducha. El agua caliente relaja el escroto y así los testículos descienden. Palpar el escroto para comprobar que no hay ningún cambio. Debe realizarse testículo por testículo, localizar el epidídimo, hay que explicarle al paciente cómo se siente y seguir el recorrido hacia arriba, donde el escroto se une a la ingle y ver que no hay ningún bulto. Observar si el testículo ha experimentado algún cambio, comprimirlo, que realmente sienta si hay alguna masa o algo anormal, que conozca su cuerpo y ya a partir de ahí, pues ver cuando es algo anormal. Y si nota algún bulto, hinchazón o llaga, pues consultarlo. En cuestión de imagenología, pues está recomendado el ultrasonido, tiene una sensibilidad del 100%. Es innecesario, según la guía, si es clínicamente evidente el tumor. Igual, pues es la primera prueba diagnóstica cuando tenemos una sospecha o duda en una masa testicular y pues vamos a ver una zona hipoecoica o puede tener también microcalcificaciones. Y bueno, la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95 a 100%. Esta resonancia nos permite diferenciar del tumor seminoma del no seminoma. Entonces, pues sí, dados los costos, pues sí, hay mucha diferencia, pero esa es la ventaja de la resonancia. Y ya en cuestión de la complementación diagnóstica y para evaluar recaídas, tenemos los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, la hormona gonadotropina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Entonces aquí pues estos tres nos van a ayudar, por ejemplo, para saber si tenemos la persistencia de estos marcadores tumorales después de una post-orquiectomía, pues podemos indicar que el paciente está teniendo una presencia de enfermedad metastásica. Es la importancia de estos marcadores. No son específicos como tal
para el cáncer de testículo, pero nos pueden ayudar a la sospecha. Y la HGC, pues en el tumor seminoma puede estar elevada, pero la alfa-fetoproteína, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En el no seminoma sí podemos encontrar ambos marcadores tumorales elevados en el tumor no seminoma. Y en el seminoma, pues solo la HGC. Y aquí tenemos esta tablita de clasificación de riesgo de cáncer testicular, dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Riesgo bajo, intermedio o alto, va a ser los valores que vamos a encontrar en el tumor no seminoma y en el seminoma, ¿sí? Entonces, tenemos ciertos valores de los marcadores tumorales dependiendo del riesgo, nada más para que sepamos que existe esta clasificación y en dado caso de que nos llegue, pues nosotros saber en dónde clasificarlo o si ya está clasificado, ver a qué se refiere. Y el tratamiento. El tratamiento del cáncer de testículo seminomatoso es dependiendo del estadio clínico en el que se encuentre, ¿sí? Podemos tener el estadio clínico 1. Regularmente se realiza una orquiectomía radical con ligadura del cordón a nivel del anillo inguinal interno y es el tratamiento primario cuando tenemos una masa testicular sospechosa. Siempre pues guiado de un estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico y definir la extensión. Entonces ya dependiendo pues va a continuar con una quimioterapia el paciente o una radioterapia si estamos en el estadio clínico 1. Ya conforme vamos avanzando llegamos al riesgo bajo intermedio que son quimioterapia de 3 ciclos. Y si seguimos avanzando, los ciclos son de bleomicina, etoposide y platino, los que veíamos acá, los 3 ciclos de BEP. Entonces, esto es en el cáncer de testículo seminomatoso. En el cáncer de testículo no seminoma, etapa 1, que era lo que les decía que el no seminoma es un poco más agresivo, un poco más difícil de tratar. Aquí, si es de bajo riesgo, sin invasión, vigilancia. Si es de alto riesgo, pues se lleva a quimioterapia 2 ciclos. Tiene un 50% de probabilidad de recaída y una tasa de recurrencia de 2.7 cuando tenemos un alto riesgo y que le dimos quimioterapia de 2 ciclos. Entonces, en esta parte, pues si tenemos esa recurrencia, se recomiendan 3 ciclos de quimioterapia. En una etapa clínica, 1S. Es decir, que tengamos persistencias de marcadores tumorales, post-orquiectomía y que no tengamos metástasis aún. Entonces, esa es la importancia de este tipo de cáncer, que muchas veces es recurrente. A pesar de que ya se retiró el testículo, a pesar de que ya se realizó quimioterapia. Y igual en el no seminoma, en etapa 2A y 2B, si continuamos con marcadores tumorales negativos, vigilancia, ¿sí? Si continuamos con marcadores positivos, se aumenta la quimioterapia a 3 o 4 ciclos. Y bueno, podemos tener una diseminación vía linfática y hematógena de este tipo de cáncer. La mayoría sigue la cadena linfática contigua a los vasos espermáticos. La recurrencia en estos pacientes, el seminomatoso es de 12 a 24 meses aproximadamente. Pueden tener recaídas tardías a más de 5 años o a los 5 años. Del 15% al 20% de seminoma durante la vigilancia, si no reciben terapia adyuvante, pues recurre. Más del 30% de los no seminomatosos, etapa clínica 1, tendrán metástasis subclínicas y recurrencias si solo se mantienen con vigilancia posterior a la orquiectomía. Hay un 80% de recurrencia en los 12 primeros meses de seguimiento
en los no seminomatosos, era lo que les mencionaba, que pues por eso hay que tener un poco más de respeto al no seminomatoso, el 12% en el segundo año y un 6% en el tercer año. Y en el 35% de los casos, los marcadores tumorales van a estar normales, ¿sí? Entonces, por eso es que deben de continuar, se debe de continuar siendo muy estricto en la vigilancia de estos pacientes. Y el 60% de estas recurrencias son en el retroperitoneo de los no seminomatosos. Y la referencia y vigilancia, nosotros vamos a referir un paciente con un tumor testicular que tengamos sospecha de malignidad. Se envía a segundo nivel para seguimiento posterior al tratamiento, siempre y cuando tengan los recursos necesarios para realizarle los marcadores tumorales, que un ultrasonido, que una resonancia, dependiendo de qué requiera el paciente. Un envío a tercer nivel para su etapificación, con todos estos datos que ya acabo de mencionar, una radiografía de tórax también, o una TAC abdominopélvica con doble contraste. Y el seguimiento mínimo debe de ser durante 10 años, pero la guía nos sugiere que sea anual de por vida, el seguimiento. Y la incapacidad, mencionaba la guía que en una orquiectomía radical son mínimo 21 días. Y si el paciente está teniendo radioterapia o quimioterapia, mínimo 30 días, pero todo depende del tiempo de duración que va a tener ese tratamiento. Y bueno, como tal, aquí tenemos estas tablitas que son de seguimiento recomendado por la guía. Es un programa de seguimiento para la vigilancia del cáncer testicular seminoma. Este es un programa de seguimiento para el no seminoma. Y este es un programa de seguimiento para cuando tenemos un cáncer de testículo avanzado. Y se guía por examen físico, marcadores tumorales, radiografía de tórax y una TAC. Entonces, pues nada más para que lo tomemos en cuenta, si nos llega a, no sé si estos pacientes llegan con nosotros o si se ven en segundo nivel, esa es la duda que tenía, pero pues para que sepamos el programa de seguimiento que llevan estos pacientes. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda. No, muy bien, muy completa, Valeria. Ok. Aquí en el aula no hay dudas, todo muy bien, excelente clase, Valeria. Gracias. No sé cómo anden de tiempo. Empiezan los que están ahí rotación ahorita a las 9. Tenemos una clase a las 9, doctora, pero